Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de otra de las preguntas más frecuentes que me hace la gente y tiene que ver con qué opinas de tal o cual película que trata acerca de música o de músicos. Así que pues vamos a hablar exactamente de las opiniones que tengo de algunas de las películas más famosas y por supuesto pues vamos a empezar con la gran película Amadeus. Una película de 1984 del director Milos Forman, ganadora de 8 Óscares y que realmente ha causado mucho impacto en la sociedad actual, en cómo ve a la música clásica y cómo ve a la figura de Wolfgang Amadeus Mozart. Cabe decir que esta película me encanta, es una gran película. Milos Forman, para empezar, me parece de los más grandes directores que hay. Y cómo lleva a la pantalla esta obra de Peter Shaffer es maravilloso. Los sets, las actuaciones, la fotografía, la ambientación realmente hacen una película memorable que está dentro de mis grandes favoritas. El gran problema de que sea una película tan maravillosa es que propaga mitos muy fácilmente. Hay que recordar que esta película se basa, como lo dije, en una obra teatral de Peter Shaffer que al mismo tiempo se basa en una idea que tuvo de una especie de confesión que hace Salieri cuando ya se le había declarado demente. En esta confesión Salieri pide perdón a Mozart y se sentía culpable. De haber leído esta frase, Peter Shaffer elabora toda una historia alrededor que es pura ficción histórica. Y es el gran problema de confundir esta película con una película biográfica históricamente, que es lo que no es. Mientras la podamos tomar como lo que es, pues es de lo más disfrutable que existe. En esta película se explora una supuesta rivalidad entre Salieri y Mozart que cada vez descubrimos que está más lejos de la verdad. Se sabe que Salieri apoyó a Mozart. Salieri incluso fue maestro de Mozart algún tiempo. Y recientemente incluso se descubrió una cantata, una obra que compusieron entre los dos en colaboración. Algunos movimientos uno, algunos movimientos el otro. Entonces, de entrada podemos descartar esta rivalidad en la vida real, aunque como obra dramática es delicioso poder observarla y nos permite explorar varios temas humanos. Otra cuestión muy discutida alrededor de esto, pues, es la baja capacidad o baja calidad de Salieri como compositor. Tenemos que considerar que es un compositor que estaba en los principales puestos de su época, que era admirado en una sociedad muy ávida por criticar la música y a las personas que la hacían. Es un compositor que, por ejemplo, compuso una obra para la inauguración del Gran Teatro de la Scala en Milán, que sigue siendo uno de los más grandes e importantes teatros de ópera. Y sobre todo que era una persona muy instruida, como lo dije, fue maestro de Mozart, pero entre otros de sus alumnos, pues figuran grandes nombres de la música clásica como Franz Liszt, Franz Schubert y el mismísimo Ludwig van Beethoven. Y bueno, siguiendo con las películas famosas sobre músicos famosos, existe Amada Inmortal, que trata de, supuestamente, la vida de Ludwig van Beethoven. Sin embargo, es una película que a pesar de la maravillosa actuación de Gary Oldman, en general desprecio grandemente. Y esto tiene que ver porque la elaboración es similar a Amadeus, parte de algo que sucede después de la muerte de Beethoven, que es el encontrar su testamento, donde deja todo a una amada inmortal, y se hace toda una elaboración dramática por un escritor alrededor de ello. Cabe mencionar que aquí se utilizan distintos periodos de la vida de Beethoven, distintas frases, distintas ocurrencias muy específicas para elaborar las escenas que terminan siendo un desastre, termina siendo nada más el seguir dándole aliento a mitos muy específicos de esta figura, y toda la historia alrededor de ella no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La película se cuenta a través de los ojos de su último discípulo, alumno, Schindler, quien además es una figura muy polémica históricamente, que aquí se le pone casi como un héroe al servicio del gran maestro Beethoven. Hablaremos más de esta figura próximamente en alguno de los otros episodios específicamente. Sin embargo, creo que Amada Inmortal es una película que, aunque no tiene tanta calidad como sería una película Amadeus,
sigue haciendo muchísimo daño, incluso creo más daño que la película anterior, a la propagación de mitos sobre la música clásica. Y hablando de este trabajo, continuamos con Shine, una película muy interesante. La actuación de Geoffrey Rush realmente es de lo mejor que existe. Nos sorprendió a todos, yo creo, cuando lo vimos por primera vez en pantalla, este actor australiano desconocido, y que bueno, afortunadamente hemos podido disfrutar en muchas más películas distribuidas internacionalmente a partir de que estuviera en esta película y ganara el Oscar por esta gran actuación. También como su papá, Armin Müller-Stahl, está fascinante, y es una película muy deliciosa de ver por las actuaciones y por una narrativa muy agradable. Sin embargo, esta búsqueda de una narrativa a veces poética deja algunas dudas, que creo que es el problema que tiene esta película. Mucha gente de repente cree que el personaje representado, una persona de la vida real, David Helfgott, se vuelve loco a causa de la música, a causa de tener que tocar un concierto para piano, el concierto número 3 de Rachmaninoff, que es un concierto muy difícil. La película pasa mucho tiempo diciendo que es el más difícil que existe, y mucha gente cree que este extremo es lo que lleva al personaje a tener un quiebre emocional muy grande. En realidad es una persona que vio muchas cosas muy pesadas en su vida y es lo que lo lleva. Obviamente la película trata de representarlo también en conjunción con su quehacer musical, ya que los músicos generalmente pues en los momentos en los que llevamos muchas de las cosas que cargamos a ser fructíferas y servir para algo en el arte que hacemos. Salvo este pequeño problema de malentendido en la narrativa de la película, creo que es genial. Hay muchas otras películas sobre músicos, en general es difícil que una me guste. La mayoría tienden a sobre romantizar el trabajo que hacemos y la vida que vivimos. Recientemente se estrenó, por ejemplo, El solista con Robert Downey Jr. y Jamie Foxx, que es una película que hace esto, y como muchas de ellas, pues finalmente intrascendentales. Y bueno, el año pasado no podía ir a ningún lugar sin que alguien me preguntara ¿qué opinas de Whiplash? Realmente llegó hasta ser algo cansado. Cualquier fiesta, cualquier llegada a una reunión social involucraba invariablemente esta pregunta. Bien, en general Whiplash me pareció una película muy divertida, la disfruté. Es una pieza bien lograda, muy energética, de una historia muy simple. Está basada en un cortometraje del mismo director y en general funciona bien. Nuevamente, grandes actuaciones. Parece ser una tendencia que si interpretas a un músico, casi te llevas seguro el Oscar a tu casa. Y pues es lo que sucedió con esta película. El problema de Whiplash es que, como todas estas, son representaciones dramáticas y hay que ver que el cine tiene que ser de esta manera. No puede ser la realidad. El cine no funciona cuando vemos una película que es simple y sencillamente la realidad. Hitchcock solía decir que hacer drama, hacer cine, era contar la vida real, quitándole las partes aburridas. Y más o menos es lo que sucede en esta película. En general, mi problema con ella es un tanto la edición. No me gustó esta edición golpe, corte, tipo cualquier video musical de los años 90. Y bueno, el mito del sufrimiento del músico. Debo decir que para los que todavía tuvimos una educación musical en los años 90, me pareció muy suave. Realmente lo que vio el personaje creo que se quebró con muy poco. Es lo más regular que vivíamos en las escuelas musicales hace algunos años. Afortunadamente, bueno, ya hay más pedagogía y más trabajo de este tipo en los maestros y en las escuelas alrededor del mundo, pero puedo decir que era demasiado suave el protagonista en lo que podía aguantar. Y ahora la de moda es Mozart in the Jungle, esta serie producida por Amazon que le está yendo muy bien, está en su segunda temporada, y en la que Gael García Bernal interpreta a un director de orquesta, Rodrigo, y acaba de ganar el Globo de Oro por este papel en particular. Es una serie interesante, es entretenida como debe de ser una serie. Este balance entre casi una telenovela y los chistes la hacen funcionar. Es entretenida, me ha gustado a ese nivel. Creo que sí tiene ciertas cosas un tanto jaladas de los pelos.
este personaje creado para la serie del director de orquesta joven, exótico, latino, obviamente una referencia a lo que está pasando en el mundo de la música clásica con Gustavo Dudamel, de repente crea ciertos conflictos que pueden llevar a la película, la serie, a la sobreromantización y a cosas muy fantásticas. Originalmente la serie se basa en un libro creado por la otra protagonista de esta serie, una oboísta que cuenta sus experiencias musicales en Nueva York. Entonces tenemos esta parte un tanto arraigada y toda la demás fantasía alrededor que resulta peligrosa. Es una serie un tanto errática en sus episodios. Hay algunos que dirige el productor Roman Coppola que funcionan casi como una pequeña película y podemos ver narrativamente y incluso en las actuaciones cómo cambia el tenerlo detrás. Las actuaciones, que es obviamente de lo que más se habla, sobre todo después de este Globo de Oro al actor mexicano, para mí es uno de los puntos más débiles de la serie. Incluso también el papel del otro director interpretado por Malcolm McDowell, a quien podemos recordar de La Naranja Mecánica como Alex Delarge, el director viejo que deja la orquesta y el director joven que llega. Nuevamente son interesantes esas dualidades dramáticamente. No me han gustado para nada las escenas en dirección. Y quiero aclarar, no tiene que ver porque yo como director esté pensando en los movimientos que están haciendo o si las coreografías son adecuadas. Hace muchos años escuché una frase supuestamente dicha por Al Pacino, y digo supuestamente porque ahora que busqué referencias para saber en cuál entrevista, ya fuera en alguna revista o en video, lo haya dicho, no la pude localizar, pero aún así me parece interesante el concepto. Se supone que se le pregunta en una ocasión sobre su entrenamiento por una película en la que le hacía de un policía, si había entrenado con armas. Y él dijo, no, claro que no, mi trabajo no es saber utilizar armas. Mi trabajo como actor es hacerle creer al público que sé utilizar esas armas. Y eso es justamente lo que a mí me da problema con estas actuaciones de los directores. No si sus movimientos son precisos o no, sino que no me venden el que estén dirigiendo. Y esto tiene que ver con algo de lo que hablamos en el primer episodio de esta serie, y es que los directores realmente trabajan con lo que hay dentro de su cabeza, no con lo que hacen en las manos. Y en todas estas escenas yo no veo que los personajes estén pensando la música que están coreografiando. A veces hay estas caras de éxtasis, esta idea de que el director siempre está viviendo la música, pero nunca veo la parte en que la está pensando, y es para mí la gran falla en cuanto a la actuación de esta serie. Y bueno, pues creo que son todas las opiniones que tengo sobre estas películas, series y estas interpretaciones sobre músicos. Espero que algunos puntos hayan sido interesantes. Nos vemos próximamente y como siempre sigan enviándome preguntas para que podamos tratarlas en próximos episodios.